buscando al pueblo y que además... Y entonces nosotros, la primera visita que hicimos es a Soria. Soria era la cárcel de todos los presos. Y entonces fuimos como... Esa imagen, ¿no? Esa es la imagen, ahí está, Telesforo Monzón, Orchi, y fuimos a Soria a entregar el acta a los presos. Consideramos que nuestros mejores parlamentarios tenían que ser los presos. ¿Y qué pasó? Que Telesforo Monzón y yo pudimos entrar, nos dejaron entrar los... Vino el director, que pues somos parlamentarios, enseñamos el carnet y estuvo a punto de tirarnos al suelo. Y claro, dije yo, pero ¿qué autoridad? Pero, ¿qué representamos nosotros el Parlamento si estos señores de la cárcel, el director, tiene este desprecio a una institución tan democrática como dicen ellos? Resulta que nosotros no éramos nadie. Y me dijo entonces Telesforo Monzón, Perico, tranquilo, rebundan, luego cabalgamos. Y no pudimos darle nuestro carnet porque nosotros pensamos que los mejores representantes de Herri Batasuna eran los presos. Entonces nos marchamos y bueno, pues hasta ahora. Ha vivido muchas historias, ¿no? Sí, Soria era la cárcel, sí, el penal de todos, ahí están casi ahí estaban todos. El pueblo de Machado, lo cantó Machado con unos versos tan espléndidos, tan llenos de garra y de paisanaje y de pueblo. Bueno, Perico lleva en el corazón, y lo ven aquí, su pueblo minero, ¿no? Sí, sí, aquí, sí. Ahí tiene un trozo de mina aquí. Sí, ¿no? es un cacho de mineral, un cacho de mineral de Triano, sí. Allí creó la Universidad de Triano, que llamaban, ¿no? Sí. Para enseñar a los niños. La primera universidad de Triano, sí. Bueno, pues para que vean, creo que fue alguien a ver lo que habían aprendido, y qué es lo que habían aprendido sobre todo esos niños, porque de religión no tenían mucha idea, ¿no? No, no tenía mucho, y además yo tampoco tenía mucho tiempo a enseñar religión. Yo que tenía interés en la cultura. Donde hay un pueblo con cultura, es un pueblo vivo, es un pueblo libre. Que crea Dios o no crea Dios, yo no le daba ninguna importancia. Eso es una cosa muy, muy particular. Pero no, y entonces yo estuve dando clases allí, aparte de la Arboleda, luego estuvimos en Triano, y en Triano para que los hijos de los mineros, que es un pueblecito que está entre Gallarta y la Arboleda, y es muy pobre, no había luz, no había agua, no había duchas, en fin, unas condiciones, para lavarse había que ir a un lavadero público, en fin, una pobreza extrema. Entonces, en la escuela, para crear autoestima a los niños, pusimos Universidad de Triano. Y ahí un letrero grande, un amigo pintor puso universidad. Y entonces los padres de los niños decían, hijos, iros a la Universidad de Don Pedro. Y venían a la universidad. Y venían, cada poco tiempo venían los de Falange. Ahí, yo tenía las clases de 3 años a 11. Era unas clases muy individualizadas, pero que me agotaban, porque unos era para sumar, otro para restar, otro para multiplicar. Y además venían ahí a la mesa. A ver, yo ya he llegado, ya sé leer pues ahora la M, y tú la L, y tú, y claro, pero bueno, se daba clase. De religión no sabían, pero la alineación del atleta se la sabían. Sí, luego lo que pasa es que venían los de Falange, que vestían con su camisa azul, con sus flechas, muy elegantes, muy paripuestas, y digo, vamos a irnos de Triano, que no venía nadie, ahí no venía nadie, entonces vinieron varias veces, y dice, vamos a ver lo que dice don Pedro y tal. Y una de las veces pues dijo, vamos a las preguntas. Y hicieron unas preguntas y dice, a ver, ¿dónde está Dios? La primera pregunta que le hicieron, dijo, ¿dónde está Dios? Y tal. Y se quedaron así, tal, los chavales, no sabía nadie. Digo, pero don Pedro, ¿pero dónde está Dios, el cura y tal? La religión, el fundamento y tal. Digo yo, para mí no era el fundamento, a mí el fundamento. Y dice, no. Y entonces sale un chavalito y dice, mire usted, señorita, don Pedro nos ha dicho que Dios por aquí no ha pasado, porque ha visto tanta pobreza que por aquí no pasa. Y entonces, es que yo les decía eso siempre. Pues de menuda le metí. Claro, y entonces dice, pues este cura y tal, y claro, yo decía, me subía al monte, veía Neguri, Triano está en un bajo, pero subiendo veía todo Neguri, lleno de luces, en cambio Triano no había ni una luz, no había nada. La diferencia de las clases sociales. Y además los dueños de Neguri eran los dueños de las minas, eran los que estaban ahí. Entonces les decía yo, que Dios quiera a los pobres, tal vez sí, tal vez no, pero es seguro que come en la casa del patrón. ¿Qué pasa el patrón? Y hay una cosa en el mundo mucho más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor.
porque la sangre, el trabajo de los obreros es sangre de los patronos. El olor de sangre minera tiene el oro del patrón. Mira, no se le olvida, ¿eh? Sí, no, y otras de las veces, para que te cuente, otras veces vinieron los de Falange, y otra vez vinieron a decir, a ver si el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro tampoco sabía, porque yo me dediqué a dar clases y dije, cultura, el catecismo que lo estudien en casa, y no tengo tiempo, tengo justo para que, porque venían un poco atrasados. Tienen que estudiar, cultura, que es importantísimo, la cultura. Si bajara Dios ahora seguro que diría cultura, luego lo han inventado. Y entonces me preguntaron eso, si sabía el Padre Nuestro, y entonces una niña muy lista, dice, no sabemos el Padre Nuestro, pero sabemos la alineación del Atlético Bilbao. Y me dijo, y la alineación de 1900, era en 1900, esta alineación que la dimos era en 1944, y dijo, Echevarría, Mieza, Oceja, Ortuza, Ortiz, Urra, Iriondo, Panizo, Zarra, Gárate, Venancio y Gainza. Esa alineación famosa, y los niños se acordaban, y claro, algunos decían, pero este cura... Vamos, qué raro que no estés comulgado. Y es, así es, sí. Nos queda poco tiempo, Perico, y me gustaría, porque claro, en casa ya dirán que no tiene remedio, se va adecuando un poco a los tiempos y estos que vivimos son complicados, la crisis, los desahucios. Usted está detrás de las pancartas de problemas como los desahucios, lo vamos a ver ahora, también se preocupa mucho por las mujeres. ¿Cuál es el problema que más le preocupa en la actualidad? ¿El paro? Bueno, el paro es un problema galopante, un problema duro, un problema que realmente... aquí estamos cuando Amaya se suicidó, era la compañera de un concejal que yo le conocí en el ayuntamiento, porque estoy en el ayuntamiento, y aquí es cuando, en fin, casi que llegamos nosotros, cuando había caído, estaban recogiendo a la compañera. Bueno, pues hemos estado pues muy unidos, y yo a Basagoiti, ya que me has preguntado de esto, yo diría a Basagoiti, diría, tú Basagoiti, a nosotros nos has calumniado, a mí no me conoces, no has hablado conmigo, me dices que soy, a mí nadie me ha juzgado, ¿no ves? Ahí estamos. Es que Basagoiti ha comparado a Stop Desahucios con el mundo de ETA, ¿no? Como que y como que nosotros lo queremos. Entonces le diría a Basagoiti, si algún día a ti te desahucian, estate seguro que Perico Solabarría te dará la mano y además se pondrá con una pancarta en la puerta de tu casa que te desahucian para apoyarte incondicionalmente, a pesar de lo que han dicho de mí. El otro día no pudo ir a una concentración por la pierna y le pilló un poco bajo de moral, ¿no? ¿A usted le gustaría...? Sí, lo que pasa es que a veces coincide, por ejemplo, el otro día hay otras concentraciones, a veces se suman varias, la última que estuve los jubilados, a los jubilados también nos han congelado el IPC, entonces no hay subida, que es obligatorio, ahí estuvimos luchando por esa reivindicación. Y nosotros luchamos por todas las que haya, y a veces nos tenemos que disfrazar porque la televisión a veces, si hay un poco morbo, no cabe duda que le interesa. Entonces a veces nos vestimos de toreros. El día de Tejero nos vestimos de guardias civiles. Cualquiera que le vea vestido de guardia civil, madre mía, la que va... Bueno, aquí estáis viendo, esta es una de las que lleva... de Stop Desahucios. De desahucios, y entonces estamos, porque nos llevamos muy bien, entonces le estuve ayudando, y me acuerdo que el alcalde me dijo, en este momento me dijo, Perico, el primero que has llegado aquí, aparte de nosotros, has sido tú, de Ribatasuna. No había llegado nadie todavía de concejales, yo no era concejal en ese momento, pero estuve allí porque tenía que estar, además era de Baracaldo, ¿no? Me avisó la compañera, ¿no? Vete corriendo. Estamos, pues hay que estar ahí donde está el pueblo, donde está la necesidad, donde están los problemas. Y que digan, por la vida le va diciendo a cada uno lo que hace o lo que debe hacer. Y yo creo que es, luego que te digan, que te dejen de decir, pues no sé si tiene mucha importancia. A mí no me causa ni... Hombre, llegará un momento que al final tienes que estar
tú con tu conciencia, sé que hay gente que claro, sí. verá a Perico, como decíamos antes. Y luego otro problema que ese yo llevo también muy dentro es el problema de la mujer. Yo creo que la mujer hay unas desigualdades tremendas, los trabajos se ganan mucho menos, los trabajos son peores y la mujer, yo creo que hay una desigualdad tremenda, hay mucho machismo. Luego otra de las cosas es que, claro, quien mata siempre es el hombre. Cada mucha dice, no, es que es violencia de género, no violencia de género, es violencia machista, no es violencia de género porque no es en una dirección, no va en una dirección el maltrato. Los hombres, habrá uno de 1000 mujeres que mueren, lo que hay que decir que no es unidireccional, sino es realmente machista. Entonces, con Toni Cantó no está nada de acuerdo. Con Toni Cantó no está nada de acuerdo con las declaraciones que ha hecho. Nada. Le han quitado hasta del Teatro Baracaldo. Exacto, no, imposible. Yo llevo siempre, pues, precisamente la chapa de protección. Y cuando yo hablo con los chicos, yo les suelo decir, feliz el hombre, que aunque sea por un solo día, llega a conocer el alma de la mujer. También ha dicho Perico otras cosas, fiestas sí, pero también lucha, y si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Son frases que ha dicho. Pues Perico, no tenemos más tiempo para esta entrevista, es una pena porque nos hemos dejado muchas cosas. Creo que una vez preguntó a alguien por qué no le han excomulgado todavía, y esa persona le respondió que porque la Iglesia, cuando tengan que mirar para atrás y ver lo que ha hecho, quizás tengan que tirar de su historia para decir que ha hecho algo bueno, ¿no? Sí, que lucha por los trabajadores. A veces la Iglesia se ha distanciado, ¿no? Como el Papa también hace ahora gestos. Yo decía, a mí, si me llegan a hacer Papa, lo primero que hago es coger todo el Vaticano y a familias pobres, y para la lucha obrera, porque hace aquel monumento a la riqueza cuando Jesucristo nació en un pesebre. Es que no tiene que ver absolutamente nada. Se han inventado luego una religión de la que el nacimiento no fue así. Fue allá y donde a lo mejor no había ni burro ni nadie, pero había un pobre hombre que le perseguían, que además que le mataron por ir contra el poder público, contra los romanos. Entonces, por eso considero yo que me excomulguen a mí, pues sería lo más fácil, pero no lo hicieron. Y sigo siendo cura, y adelante, y sigo cura, obrero, trabajador, que he cambiado en la sotana por el buzo que tiene color de sangre obrera, que ha derramado, y que ahí está realmente la vida, la lucha y el futuro del país es en la solidaridad de unos con otros. Pues Perico, yo espero que esa intervención le vaya muy bien, que esté recuperado cuanto antes y que pueda acudir a todas esas concentraciones que quiere y que pueda recuperar de nuevo. Ojalá. Ayer en una concentración que tuvimos con eso, para no distraerle, en una concentración dijeron los compañeros que habían reunidos ahí, dijeron, Perico, el miércoles a las 2 te van a operar de la cadera, nosotros vamos a conseguir que en la inyección que te den la anestesia vaya todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, nuestra solidaridad, y además le vamos a decir a todas las ambulancias que hay en Vizcaya que si a alguna le piden para que llevar a Perico a una trinchera, que no vayan. Así que tiene amigos de esta forma, ¿no? Exacto. Perico, mucha suerte y muchas gracias por haber venido a esta tribuna, ha sido un placer tenerle y que nos vemos pronto. Y gracias, y decir también que lo mejor que tenéis en radio, en Telebilbao, son los trabajadores y las trabajadoras. Eso sí. Lo mejor. Muchas gracias, Perico. Vale. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, hasta entonces. Vale. Bueno.